Gloria a Dios. Pueden pasar, mis hermanas. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 8. Recuerda, estamos viendo carta a los Hebreos. Esta sería, gracias, esta sería la cuarta, ¿verdad? Vimos que el capítulo 8 habla acerca del sacerdocio y de ese sacerdocio establecido, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo como sacerdote. Fíjese pues, 8.1 ya lo tiene. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén. El punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos hable en esta hora. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu amor. Gracias, Señor, porque día con día tienes cuidado de nosotros. Hoy rogamos y suplicamos, Señor, que así como envías provisión para nuestros cuerpos, Señor, que en esta hora, Señor, envíes provisión para nuestro ser interior, para nuestra alma, para nuestro espíritu, que cada uno de ellos, Señor, puedan ser ministrados, puedan ser, Señor, liberados, Señor, puedan ser sanados, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Envía tu palabra poderosa, Señor. Envía, Señor, esa espada que sale de tu boca, Señor, a discernir, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu, para que cada uno de ellos reciba lo que necesita. En el nombre de Jesús reprendemos toda oposición en los aires. En el nombre de Jesús venimos reprendiendo toda obra de las tinieblas, todo intento, Señor, por perturbar, Señor, las aguas de tu palabra. En el nombre de Jesús venimos reprendiendo, Señor, esas obras, y en el nombre de Jesús te rogamos y te suplicamos, Padre, ábrenos tu palabra y que podamos, Señor, penetrar en ella, Señor, y que podamos extraer de ahí, Señor, esa abundancia espiritual para nuestro ser interior. En el nombre de Jesús, envía, Señor, tu Espíritu Santo, envía la unción de tus 5 ministerios para edificarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hablando del sacerdocio de Melquisedec, este capítulo 8 nos habla de algunas cosas importantes. Todo acerca de Melquisedec es importante. ¿Por qué? Porque habla acerca de cómo nosotros debemos de ejercer, ¿verdad?, un sacerdocio aquí en la tierra, en nuestro hogar, en nuestra propia vida. Dice, y el aspecto que quiero sacar de aquí, de este versículo 1, dice que Él se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, a manera de introducción, acompáñenme al primer libro de Samuel, el capítulo 1, porque si ese sacerdote Melquisedec está sentado, y fíjese qué interesante, está sentado pero ejerce, está en funciones, tenemos que ver nosotros entonces cómo es, ¿verdad?, que es un sacerdote sentado, que se hacía, ¿verdad?, mientras se sentaba. Primer libro de Samuel, capítulo 1 y verso 9 dice: pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado, fíjese, sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Muy bien, si usted se recuerda, este sacerdote Elí tenía unos hijos, tenía 2 hijos, y estos hijos, dice, tenían cuentas pendientes con el Señor. Pero no vamos a irnos a los hijos, si no nos vamos a distraer. Lo que quiero que vea es que este sacerdote, este sumo sacerdote, Elí era el sumo sacerdote, dice que estaba sentado ahí a un lado de la puerta, dice, del templo del Señor. Ahí tenía una silla, dice, ahí se ponía él, ahí se sentaba y prácticamente no hacía nada. Pero lo tremendo es que cuando usted ve en el contexto, usted lee todo el capítulo 1 del primer libro de Samuel, dice que este hombre Elí, fíjese que se sentaba por 2 razones. Uno, dice que era ciego, y el otro dice que era muy pesado. Estaba viejo y muy pesado, es decir, tenía sobrepeso.
¿verdad? Entonces dice que por eso él no podía caminar, entonces se sentaba ahí a la puerta del templo y ahí estaba todo el día. Y lo interesante de esto es que ya no podía caminar, no tenía el visión, para desarrollar el sacerdocio que le habían encomendado. Y cuando nosotros vemos eso, yo quiero que veamos así 2 ejemplos rápidos acerca de eso. Acompáñame al Evangelio de Juan. Fíjese que esas 2 características denotaban un deterioro ya en el ministerio de Elí. Ya estaba él, vamos a ponerlo aquí, un deterioro en el oficio. Ya no lo hacía como antes. Por eso es que cuando dice esta mujer Ana, que llega y empieza a llorar, dice que lo que él pensó fue que estaba borracha. Y entonces, mire cómo logró discernir, pero logró discernió mal. Entonces, en Juan capítulo 9, verso número 8, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era un mendigo, decían: no es oiga eso, el que se sentaba y mendigaba. Mire qué interesante. ¿No es el que se sentaba y mendigaba? Entonces, ¿para qué se sentaba? Que estamos hablando, mire, lo vamos a hacer así. Que estamos hablando, que era un ciego, si usted se recuerda, dice el ciego de nacimiento, aquel que cuando el Señor lo ve, le pregunta, dice: no, pues soy ciego de nacimiento, y los discípulos preguntan quién pecó, o sus padres. Pero lo que quiero que vea es esto, que este ciego, dice, estaba sentado a la puerta también, y ahí fue donde el Señor lo encontró, sentado a la puerta. Dice que lo que hacía, que era mendigar. Entonces, estas características son de alguien que acostumbra a mendigar. Ahora recuérdese, ¿qué es mendigar? Es estar, ¿verdad? Es pedir, estar esperando, hermano, de pronto que algo le llegue, que alguna sobra le llegue, que algo que alguien no necesita se lo den. Y fíjese que tremendo, porque tenía necesidad de que Dios lo sanara, necesitaba visión, pero no entraba al templo, se quedaba afuera. De la misma manera, acompáñenme a Hechos capítulo 3, Hechos 3, verso 10. Ahora mire lo interesante de esto, porque ese ciego necesitaba visión. ¿Sabe cómo lo sanaron? Dice que el Señor hizo lodo y entonces le puso el lodo en los ojos, ¿verdad? Entonces cuando le pone el lodo en los ojos, viene el Señor y dice: bueno, le dice, ahora ve a lavarte al estanque, y manda al ciego que se vaya a lavar al estanque. Dice que cuando él fue a lavar el lodo que había en sus ojos, dice que entonces recuperó la vista. Entonces, ¿qué es el lodo? Tierra con agua, ¿verdad? Es tierra y entonces se requiere esta mezcla en los ojos para que uno se quede ciego. ¿Qué significa eso? Fíjese que cuando uno empieza a hacer terrenal el agua de la palabra, es decir, a ponerla en un contexto terrenal, a fijarse en cosas terrenales, a utilizar la palabra para que uno ponga su esperanza en las cosas terrenales, uno se queda ciego. Por eso es que la gente que de pronto llega a un evangelio donde todo se enfoca a las cosas terrenales, se terminan quedando ciegos espiritualmente hablando. Ahora mire, ya tiene Hechos capítulo 3, dice 3:10. Reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo de la Hermosa a pedir limosna. Se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Ahora mire entonces, porque ahí está el cojo, y fíjese que dice este cojo todos los días, ¿a dónde iba? Al templo, pero también, fíjese, pues no entraba. Y entonces dice que se quedaba allá afuera, y lo que se quedaba era mendigando también, pedía limosna, y dice que todos lo conocían, todos lo veían ahí, hasta que un día aparece en hermano el apóstol, y entonces viene, y cuando le pide él algo, que le dé algo, ¿verdad? Empieza a mendigar, le dice: mira, no tengo lo que tú quieres,
pero tengo lo que necesitas. Amén. No tengo lo que tú quieres, pero tengo lo que necesitas. Eso es lo que te voy a dar. Entonces, mire qué tremendo, porque el evangelio no es, hermano, algo para que nosotros obtengamos lo que queremos, sino para que obtengamos lo que necesitamos. Amén. Por eso es que viene el apóstol Pedro, ¿verdad? Y le dice: mira, ni oro ni plata, lo que tengo te doy. Y entonces, en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre, dice, fue sanado de su cojera. Ahora mire entonces, porque este hombre le interesaba llegar a la iglesia, ¿por qué? Para obtener un bien material. Mire pues, entonces, lo que quería era oro y plata. ¿Qué le dieron? Una sanidad, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? Por esa razón es que de pronto el evangelio se va corrompiendo, o se ha ido corrompiendo, ¿verdad? Por aquellos que de pronto unen esas dos cosas, el oro y la plata, con la sanidad. ¿Por qué razón? Porque encontraron una forma, ¿verdad?, de vida cobrando por un milagro. Por esa razón, ¿verdad?, los que piden ofrendas, ¿verdad?, después de hacer los milagros, o a veces incluso antes. ¿Qué son? Son como esos, ¿verdad?, que se aprovechan de la necesidad de esos cojos, ¿verdad?, espirituales, ¿verdad? Ahora mire, no quiero centrarme tanto en eso. 1 Corintios capítulo 10, porque me pareció tal vez más importante que viéramos 1 Corintios 10, verso 7. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Dice: no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, fíjese, póngale atención. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó, ¿a qué? A jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ahora mire entonces, porque estos también se sentaron, pero fue el pueblo de Israel. Ahora, dice que se sentaron. ¿Qué hicieron? Comieron, bebieron, luego se levantaron, luego, ¿qué hicieron? Jugaron, y luego fornicaron, y luego, ¿qué dice ahí? Murieron, ¿verdad? Pero cayeron. Ahorita vamos a utilizar el cayeron. Mire entonces qué tremendo, porque dice la Biblia que el que participa de la mesa del Señor, se recuerda, dice: el que participa de la mesa del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, ¿qué hace? Come y bebe juicio para sí. Entonces dése cuenta, porque esto dice que nosotros debemos de sentarnos a la mesa del Señor. 1 Corintios capítulo 11, ahí habla Pablo acerca de eso. Dice que debemos de sentarnos a la mesa, debemos de participar de ella, pero primero debemos de discernir antes de comer el pan y de beber la copa. Ahora lo tremendo de esto es que dice que después de eso se levantaban. Cuando el Señor se levantaba de participar de la Pascua, ¿qué hacía? Dice la Biblia, cantaban los himnos. Amén. Pero este pueblo dice que se levantó, y en lugar de ponerse, ¿verdad?, a entonar cantos y agradecer a Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Jugaron. ¿Se recuerda usted de Sansón? Jugó con el pecado. Por eso se terminó quedando ciego, por eso lo agarraron los filisteos. Dice que cuando ellos se levantaron, entonces fueron, ¿y qué hicieron? Fornicaron. Esto fue, dice en los Salmos, una iniquidad. Pero lo tremendo es esto, que al final murieron. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 11, aquel que participa de la cena del Señor sin discernir el cuerpo, dice, comiendo el pan y bebiendo la copa, ¿qué hace? Come y bebe juicio para sí. Por esta razón, dice, algunos
se debilitan, otros se enferman y otros se mueren. Y mire qué tremendo, porque estos dice se sentaron, comieron, bebieron, terminaron pecando y terminaron muriendo. Entonces cuando uno no agarra en serio, porque el problema de ellos ¿cuál fue? Que jugaron, no agarraron en serio las cosas de Dios. Y cuando no agarraron en serio el llamado del Señor, el plan que el Señor tenía para ellos, lo que Dios quería hacer con ellos, terminaron pecando de tal manera que viene el Señor y dice, bueno, para que se les quite, entonces ahí va y entonces envía un juicio. Se mueren 23,000, ¿qué hicieron todos los demás? Se aplacaron, ¿verdad? Dice que inmediatamente se aplacaron y dijeron, no, aquí estamos, ahora sí vamos a obedecer. Y entonces llega un arrepentimiento temporal, ¿verdad? Porque luego volvían a pecar otra vez. Ahora mire entonces, porque las cosas que nosotros tenemos que ver es que cuando nosotros nos sentamos, así como Elí o así como el pueblo de Israel, primero no vamos a obtener un beneficio. Y segundo, esto que ellos hacían no encaja con el sacerdocio que se tenía que desarrollar. Amén. Entonces, ahora lo que quiero que veamos es qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire pues, Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Porque nosotros, hermano, tenemos que buscar sentarnos con el Señor. ¿Se recuerda que así dijo el Señor? Para que así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así también vosotros os sentéis en mi trono. Entonces, si vamos hacia allá, si vamos hacia a esa meta de sentarnos con Él, fíjese que desde aquí nosotros tenemos que aprender entonces a desarrollar las actividades que se hacen sentados, ¿verdad? No como el pueblo de Israel que se sentó a comer y a beber, pero para desenfrenarse, no como Elí que se sentó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya era muy pesado, se le hizo muy pesado el oficio y se quedó inerte. Mire esto, 3:21 de Apocalipsis, ¿ya lo tiene? Al vencedor, ¿qué dice? Le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ahora, esta iglesia a la que le están hablando es la iglesia de Laodicea. Ya hemos hablado de esta iglesia en otras oportunidades, pero vamos a sacarle algunas cositas más. Dice, a esta iglesia le dice el Señor al final, al que venza, de ustedes el que logre vencer, le voy a conceder que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí, me senté en el trono de mi Padre. Entonces, mire, hay una concesión de parte del Señor, de parte de nuestro sumo sacerdote, que dice que tenemos la oportunidad de sentarnos con Él en su trono, sí y solo sí vencemos. Entonces, ¿qué hay que vencer o qué es lo que tenemos que ver? Váyase al mismo el capítulo 3, en el verso 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, oye eso, el principio de la creación de Dios, es decir, el primero de la creación de Dios o el príncipe de la creación de Dios, dice esto. Fíjese que para que veamos primero, que vayamos a entender qué significa el nombre de la Odisea. Dice, fíjese pues, dice el diccionario, que este nombre significa justicia del pueblo. Algo parecido, ¿verdad?, a lo que es la democracia, que la democracia, ¿qué es? El gobierno del pueblo, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, esta es la justicia, no la justicia de Dios, sino la justicia del pueblo. Viene de dos palabras, fíjese que hay dos palabras que dan lugar a esto. Una es laos y la otra es dique. Laos, que significa pueblo, dique, que significa justicia. Pero lo interesante es que esta dique, ¿se recuerda usted dónde aparece? Era una diosa. Ay, no, así no. Era una diosa. La diosa de la justicia. Tenía forma de serpiente. O al menos así se manifestaba. ¿Se recuerda cuando Pablo se hunde el barco en el que iban y dice que llegan a una isla?
Y en esa isla, dice, se bajan, y cuando estaban agarrando madera para hacer una fogata, él agarra, dice, una tabla ahí, y entonces dice que sale una serpiente y lo muerde. Entonces los de ahí del pueblo, los de la isla, dijeron: este venía en el barco de los presos, seguramente que se escapó de la justicia, pero di que no lo ha dejado escapar, ahorita se muere. Pero dice la Biblia que viendo que no se moría, mire qué tremendo, primero dijeron: este se va a morir ahorita, es un pecador, es un criminal. Pero como no se moría, dijeron: no, entonces este no es un criminal, este es un Dios. Mire los extremos de la gente, ¿verdad? Pero lo que quiero que vea es esto, el origen de la palabra, ¿verdad? Quiere decir que para la Odisea, ¿cuál era su problema? Eran idólatras. ¿De qué? De su propia justicia. Para ellos era más importante cómo ellos apreciaban, cómo ellos veían o cómo ellos creían que eran las cosas, y no como Dios decía que eran las cosas. Ahora mire lo tremendo de eso, porque tenemos que tener cuidado con esto. ¿Sabe? Porque esto nos conduce a nosotros, nos lleva a la rebeldía, nos lleva a nosotros de pronto a tener actitudes contrarias a la justicia de Dios. Ahora mire entonces, verso número 15. Fíjese pues, solo para apuntalar, se recuerda de Coré. Coré, Datán, Abirán, los que se rebelaron en el desierto. ¿Qué fue lo que hizo Coré para tratar de conquistar el corazón del pueblo y que el pueblo se rebelara contra Moisés? ¿Se recuerda? Dijo: mira, Moisés, ¿quién te ha puesto a ti y a tus hermanos sobre nosotros? Este pueblo, fíjese las palabras de él, este pueblo que está aquí, todos ellos son santos, son justos. Entonces el pueblo se lo creyó, y entonces dijeron: es cierto, ¿quién puso a Moisés si todos somos santos, verdad? Si todos somos justos. Dice que al día siguiente, usted conoce la historia, Coré, Datán y Abirán, se abrió la tierra y la tierra se los tragó, y ahí se acabó el problema, ¿verdad? Ahora lo tremendo de eso, ¿qué es? Que él trató de conquistar al pueblo apelando a la justicia del pueblo. Y cuando el pueblo, hermano, le sobaban así, ¿verdad?, debajo del ala, el pueblo rapidito caía. Por eso es que viene Coré, hermano, que era lo que ellos querían. El proyecto de Coré, Datán y Abiram era regresarse, hermano, allá de donde ellos venían, regresarse a Egipto y crear toda una caravana, pero necesitaba que el pueblo lo apoyara. La única forma en la que el pueblo lo iba a apoyar era ganándose su corazón. Por eso es que viene él y les dice: todo el pueblo, todos ellos son santos y ustedes se han querido enseñorear de ellos. Y sí, dijo la gente, hermano, y vámonos. Ahora mire entonces, verso número 15, porque fíjese que no es con nuestra propia justicia que vamos a lograr sentarnos en el trono del Hijo. Amén. No es con nuestra justicia, no es con cómo nosotros interpretemos, no es con cómo nosotros veamos, es como Dios quiere que veamos y es como Dios dice que se debe de hacer. Dice entonces el verso 15: conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o fueras caliente. Entonces mire, vamos a ir sacando rápidamente las características. ¿Qué es lo que necesitamos entonces acá? Necesitamos vida y corazón definidos. ¿Cuál era el problema de la Odisea? Ni frío ni caliente, ni arriba ni abajo. Decimos allá donde yo vengo, ni chicha ni limonada. O sea, sabe que de pronto esto es sin identidad. Mire, cuando uno tiene identidad, uno sabe, ¿verdad?, quién es. ¿Sí? Si usted, por eso es que ahorita, ¿verdad?, qué es lo que hay en el mundo ahorita así. Hoy me llevé un susto, por cierto. Porque fíjese pues, resulta que los problemas de identidad, ¿verdad?, de género y todo eso, siempre se trataron como un problema. Entonces hoy me topé con uno, ¿verdad? Unos científicos, como dicen por ahí, así entre comillas,
que ellos decían ellos, y lo que quieren empezar a mover ahora, dicen, es que la enfermedad no es, o no la tienen los que no tienen identidad, sino que el problema son los homofóbicos, ellos son los enfermos, esa es la enfermedad real. Entonces ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿va? Imagínense. Y eso es lo que empiezan a oír. Tenemos estudios científicos y tenemos no sé qué, pero ya lo hemos visto, ya hemos hablado de eso. Quiero volver al punto, fíjese pues. Entonces, alguien que no tiene identidad, ¿qué es lo que hay en el mundo ahorita? Falta de identidad. Entonces, fíjese, salen las noticias, ¿verdad? Sale que alguien dice, no, es que soy un hombre, pero me siento como una mujer, vaya. Y todos lo aplauden. Pero si dentro de 6 meses, un año, dice, no, ya me di cuenta que no. Ya me di cuenta que soy un hombre en el cuerpo de un hombre. Y ya lo quieren apedrear, ¿va? No le dicen, tú estás mal, tú ya dijiste que eras lo otro, entonces tienes que quedar así. No, pero es que ya me di cuenta que no, o sea, soy hombre por fuera y también por dentro. No, estás mal, te vamos a llevar como un psicólogo para que te puedas regresar a lo que eras antes. Ahora mire qué tremendo es eso. ¿Por qué? Imagínese entonces una iglesia que no tiene identidad. ¿Cómo será? ¿Eres cristiano? ¿Cristianoide? ¿Dominguero? ¿Qué es tener identidad, verdad? Como cristianos. Porque si usted le preguntan, mire, cuando yo llegué me recuerdo y que empecé a solicitar, ¿verdad?, para la residencia, le preguntaban a uno, entre las primeras preguntas, nombre, edad, esto, lo primero que le preguntaban a uno, ¿qué religión era uno? Ahí en el formulario. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Yo le he contado que me llamó la atención que ellos ponían como 3 religiones, ¿verdad? Y luego ponían en otra cristianos, pero dentro de esa cristiano iban testigos, mormones, cristianos. Nosotros sí somos cristianos, ¿verdad? Pero para ellos cristiano era todo lo que no era católico, todo lo que no era evangélico, todo lo que no era, porque solo ponían como 3. Entonces recuérdese que la Biblia dice que los seguidores del Señor Jesús no se les llamó evangélicos, se les llamó cristianos. El problema es que como la palabra la hicieron genérica, pero no hace referencia el cristiano a cualquier gente, sino solamente a aquellos discípulos del Señor que siguieron las enseñanzas del Señor y el camino de la fe. Amén. Esos son cristianos. Entonces, mire, volvemos al punto. Esta iglesia entonces no tenía identidad. Por eso es que de pronto tenemos que tener cuidado. Mire cómo dice el verso 16. Dice, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Entonces mire, aunque puede ser de pronto que alguna organización, ¿verdad?, religiosa sea muy grande, pero no por eso va a constituir parte del cuerpo de Cristo. Entonces otra característica es ser parte del cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? Ahí está. ¿Por qué le digo eso? Dese cuenta que esta iglesia le dice el Señor, ¿por qué razón lo vomita? Dice, como eres tibio, no te puedo tener. Fíjese que trató de integrarlo, ¿sí? Porque para vomitar, ¿dónde tiene que estar? Ya tiene que estar adentro, ¿verdad? Entonces se cuenta, lo agarra, lo introduce dentro del cuerpo, trata de asimilarlo, porque hermano, cuando uno come, ahí van los alimentos y el cuerpo, ¿qué es lo que empieza a hacer? A digerirlos, ¿verdad? ¿Para qué? Para integrarlo al cuerpo. Entonces agarran a esta iglesia y mire qué tremendo, porque dice, la introduce, trata de meterla, pero no puede integrarla. Entonces, ¿qué hace? La desecha. Y cuando la desecha, mire qué tremendo, porque le dice, te voy a vomitar de mi boca.
Fíjese que una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, que tenemos que ser observantes, es de integrarnos, no de desintegrarnos. Amén. ¿Qué significa eso? Por esa razón es que dice la Biblia que el Señor no hace acepción de personas, ¿verdad? Que no desecha, ¿verdad?, a nadie. Pero eso es para salvación. Esta iglesia no estamos hablando de su salvación. ¿Por qué razón? Porque si el Señor les está hablando, ¿por qué es? Porque son salvos, ¿sí? Y viene el Señor y le dice: mira, tú eres salvo y para ti tengo planes, yo quiero que seas parte de mi cuerpo, pero así como estás, no puedo. Ya traté de integrarte, pero te tuve que desechar. Entonces mire qué tremendo, porque ¿qué es lo que debemos de buscar? Es la integración del cuerpo, la unidad del cuerpo, que todos podamos estar ahí. Y ahorita mire, mientras vamos avanzando, más adelante ahí vamos a ver cuáles son las situaciones que hicieron que esta iglesia no se pudiera integrar. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando uno trata de juntar, ¿verdad?, o de mezclar aceite con agua. Aunque uno lo bata y lo bata y lo bata, ¿verdad?, y luego lo deja ahí, ¿y qué sucede? Se empieza a separar, ¿verdad? Se ve el aceite para arriba y el agua se empieza a ir para abajo y se juntan todas las moléculas en un mismo lugar. Lo mismo sucede con esta iglesia. Fíjese que viene esta iglesia, mire lo que dice. Dice: porque dices, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Entonces, ¿cuál era el problema de esta iglesia? Mire, pues, aquí es donde empieza ella. Viene el Señor y le dice: el problema empieza aquí, que tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que no tienes necesidad. Entonces, fíjese que para sentarnos hay que ser ricos, pero no como esta iglesia. Acompáñame a la segunda carta de Corintios, capítulo 8. Hay que ser ricos en bienes espirituales. Recuérdese que el Señor dijo: no hagas tesoros aquí en la tierra, sino ¿en dónde? En el cielo. Pero mire, hacer tesoro, ¿qué es? Hacer tesoro no es que uno, hermano, trabaje, ahorre, tenga un capital, tenga una casa. Eso no es hacer tesoro aquí. Amén. ¿Qué es lo que hace que algo se convierta en un tesoro? El valor, la importancia, es donde uno pone el corazón. ¿Sí? Donde quiera que esté tu tesoro, dice, ahí se va a encontrar tu corazón. Entonces mire qué tremendo, porque esta iglesia, entonces, su problema ¿cuál fue? Que le restó importancia a los bienes espirituales y puso su corazón en los bienes terrenales. Entonces mire lo que dice 2 Corintios capítulo 8 verso 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, oiga eso, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza o a través de su pobreza llegarais ¿a qué? A ser ricos. Entonces mire qué tremendo, porque esta iglesia, ¿cuál fue el error que cometió? Que primero pensaron en hacerse ricos y después entonces ver el sacrificio de Cristo. Mire lo que dice aquí: él siendo rico, dice, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, dice, a través de su pobreza llegarais a ser ricos. Entonces viene esta iglesia y empieza al revés. Por eso dice el Señor, le dice: tú dices que te has enriquecido y que no tienes necesidad. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Yo no te enriquecí, tú te enriqueciste. Tú no quisiste aceptar la pobreza de Cristo para que yo te enriqueciera. Por esa razón es que empiezan a poner su mirada en las cosas terrenales. Ahora, mire qué más le dice en el verso 17 de Apocalipsis, capítulo 3. Dice: soy rico, de nada tengo necesidad, y no sabes qué eres. Entonces, mire qué problema ese, porque
nosotros debemos de conocer nuestra condición. No sabes qué eres. Sabe que dice, bueno, ahorita vemos todo lo demás que le dice ahí porque le empieza a decir un montón de cosas. Pero mire esto, conocer nuestra condición es vernos nosotros objetivamente. Amén. Por ejemplo, usted se ve el espejo todos los días, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Y el espejo no miente. Amén. Así que mire, aunque uno se sienta, qué sé yo, Brad Pitt o algo así, pues vaya. Pero todos los días el espejo se encarga de recordarle lo que realmente es, ¿verdad? Lo que realmente tiene. Aunque se vea usted en el espejo, vaya uno de hombre, y aunque le quiera hacer así de todo, ¿verdad? Pero uno tiene que ver su realidad, ¿sí? Si tiene que empinarse así para verse en el espejo, dice uno, esa es su realidad. Y espiritualmente, eso es lo que tenemos que tener cuidado para no caer como esta iglesia. Porque esta iglesia le dice el Señor, tú no conoces, tú no sabes, tú ignoras tu condición, tú no sabes qué es lo que eres. Tenemos que saber qué somos. Amén. Porque mire, alguien va a decir, sí, hermano, soy hijo de Dios. Sí, no, si estos de la Odisea no es que fueran hijos del diablo. ¿El problema cuál era? Perdieron muchas cosas, ¿verdad? Empezaron por perder su identidad, no conocían su condición. Por eso viene el Señor y dice, tú no sabes lo que eres, pero ahorita te digo. Y mire qué terrible cuando uno no se da cuenta, cuando uno no es consciente de su condición, porque entonces viene el Señor y se encarga a veces de mandar a alguien que nos haga ver o no ver, si nos recuerde, vaya, quiénes somos o qué somos, ¿verdad? Mire entonces cómo el Señor dice, tú no sabes qué eres. Entonces mire, no hay que ignorar la condición. Y le dice, eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Y ya con eso ya es bastante, ¿verdad? Pero mire, miremos una por una. Sí, mire pues, miserable. Fíjese que Pablo decía, porque me fui a ver esa palabra miserable, aparece creo que 2 o 3 veces en la Biblia, en el griego. Aparece aquí en Apocalipsis y aparece en aquel verso creo que de 2 de Corintios, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará o quién me libertará o quién me liberará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿sabe qué problema tenía esa iglesia? Este ya se quiere ir. Mire pues, miserable de mí, ¿quién qué? Entonces, no eran libres, necesitaban liberación, era una iglesia sin liberación. ¿Sabe que de pronto uno de los grandes errores que se cometen también es que cuando la gente, hermano, levanta su mano y recibe al Señor Jesús, le entrega su vida, uno de los errores que comete mucha gente es que piensan que eso es todo, ¿sí? Ya acepté a Cristo, entonces ya estuvo, vamos al cielo, a sentarnos a la diestra del Padre, a disfrutar de todo lo que hay. No, hace falta una liberación. Recuérdese que la figura está, ¿verdad? Que cuando le dice el Señor a Moisés, mira, dile al pueblo que derramen la sangre del cordero, que pongan en los dinteles y entonces van a ser librados de la muerte. Amén. Entonces el sacrificio de Cristo fue, muerte, yo seré tu muerte. Ya nos liberaron de la muerte. Pero luego, ¿qué tenían que hacer? Inmediatamente al día siguiente, salían de Egipto, tenían que marchar fuera de Egipto. Luego tenían, hermano, que llegar al Mar Rojo, tenían que pasar por las aguas, dice la Biblia, y entonces dice, allí en el mar y en la nube fueron bautizados ellos. Es el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué venía? El desierto, pasar por el desierto, y dice el Señor, te llevé por el desierto para que se manifestara lo que había en tu corazón. Quería ver qué había en tu corazón. Todavía no llegamos a la liberación, ¿ya se dio cuenta? Porque la liberación es Canaán.
Después llegan allá al río, ¿verdad? Al Jordán, van a atravesar el Jordán, y usted conoce la historia, los mandan de regreso, luego vienen otra vez al Jordán, finalmente pasan y empieza la liberación, empieza la conquista. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta iglesia? Que se quedan sin liberación, es decir, que solamente se quedaron con poner la sangre del cordero. Y si usted se recuerda, viene el Señor y le dice: Moisés, dile al pueblo que vayan, que toquen a la puerta de sus vecinos, porque mañana van a salir, y que les pidan que les den algo para el viaje. Y entonces dice la Biblia que la gente, los egipcios, les daban oro, plata, piedras preciosas, maderas preciosas, telas lujosas. Dice que les daban y les decían: ya, aquí está, pero váyanse. Y salen ellos enriquecidos. Entonces lo tremendo es que solo salen y llegan al desierto. ¿Y qué fue lo que hicieron? El becerro de oro. Entonces mire qué tremendo, porque la Odisea, ¿qué fue lo que hizo? Sacrificio del cordero, dinteles de las puertas, librados de la muerte, riquezas, y ahí se quedaron. Pensaron que eso era todo y se quedaron sin liberación. Entonces mire, dice ahí: eres digno de lástima. Fíjese que dice ahí en el diccionario, usted va a ver, dice que digno de lástima, cuando le dice digno de lástima, dice alguien, dice lastimero, alguien patético, alguien que impresiona, dice, con sus dramas. Entonces, si algo dice la Biblia, es que nosotros éramos dignos de ¿qué? No, éramos dignos de misericordia. Entonces, lástima, ¿de qué viene? Fíjese que es una derivación de misericordia, pero no es misericordia. ¿Qué es la misericordia? Amar la miseria, ¿verdad? Amar a alguien que está en medio de una miseria, ¿sí? Pero lástima no es eso, sino que la lástima es que yo veo al que está en miseria y no me conmueve, sino que me lastima, me ofende, vaya. ¿Sí me explico? La misericordia es: veo al que está en la miseria, me conmueve y entonces quiero ayudarlo. Pero la lástima no es así. La lástima, ¿cómo es? ¿Alguna vez ha sentido usted lástima? La pobrecito, pero nadie lo ayuda. La misericordia es: la pobrecito, lo voy a ayudar. Esa es la misericordia. La lástima es: la pobrecito, a ver cómo le hace. Entonces viene el Señor y le dice a esta iglesia: tú eres digno de lástima. Pobrecito, ¿quién te va a ayudar? ¿Crees que con tus riquezas, que con tu dinero, crees que con tu inteligencia, crees que con tus habilidades, crees que con todo eso eres digno de lástima? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? En el tiempo de necesidad, yo no te voy a ayudar. Si fueras digno de misericordia, te extendería mi brazo. Pero como eres digno de lástima, te voy a ver de lejos. Ahora mire qué terrible. Le dice: eres pobre. Fíjese que esa palabra pobre, dice el diccionario, es como alguien que se acurruca, un mendigo, un pordiosero. Dice: un pobre, estrictamente denotando mendicidad absoluta o pública. Entonces mire la condición que le está diciendo el Señor. Lo interesante es que esa iglesia al principio dice que no tiene necesidad de nada, que está vestido, que está cubierto, que tiene de todo. Y lo que le está diciendo el Señor era: no, si tú eres como un pobre, eres como un pordiosero, eres como alguien que se acurruca, dice ahí, ¿para qué? Para despertar la compasión de la gente. Entonces mire, la visión que esa iglesia tenía de sí misma era totalmente distinta a la visión que el Señor tenía de ella. Mire cómo el Señor la está viendo, como un mendigo que está acurrucado ahí en una esquina, desnudo, pobre. Pero esa iglesia, ¿cómo se veía? Se veían como que estaban bien, que estaban ricos, que no tenían necesidad. Mire qué más les dice. Entonces, 7.
Dice, creo que en la carta a Santiago, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, y no pobres como esta iglesia. Dice, eres ciego. Se recuerda que vimos allá al principio, ¿verdad? Que Elí, que tenía, que ya era ciego, no tenía visión. Lo tremendo de eso es, ¿verdad?, que ya no podía discernir. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que hay que tener visión. Hay una visión que debe de ser espiritual y una visión terrenal, y estas deben de compaginar. Por eso es que el Señor Jesús, se recuerda que se perdió en el templo, lo van a buscar los papás, y cuando lo encuentran, viene y le dice, es que en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero si usted se da cuenta, dice que él se fue con María y con José, y hasta los 30 años vuelve a aparecer. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Compaginó, porque esos negocios de que él hablaba, ¿qué eran? Pero los papás, según la tradición de ellos, ¿qué era lo que seguía? Lo terrenal. Porque terrenalmente a los 12 años él tenía que pasar al cuidado de su papá, aprender el oficio del papá, y él lo sabía. Por eso es que se queda en el templo. ¿Por qué? Porque él esperaba desarrollar espiritualmente. Terrenalmente los padres, como no entendían lo que estaba sucediendo espiritualmente, dijeron, no, sí, ya sabemos que ahorita cuando regresemos vas a empezar con tu papá y allá vas a aprender el oficio y todo, y se lo llevan. Entonces mire qué tremendo, porque lo que hizo el Señor, que fue compaginar los dos. A los 30 años el papá lo tenía que liberar para que él se desarrollara y que empezara con su propia carpintería. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? A los 30 años sale de su casa y lo que hace es empezar a desarrollar el ministerio que el Señor le había dado. Por eso, mira, hay que tener una visión terrenal y una espiritual, compaginar las dos, para estar seguros de ¿qué? De que lo que estamos viendo terrenalmente no vaya a estorbar lo espiritual. Por eso es que de pronto, fíjese que hay gente que de pronto Dios le empieza a prosperar, les empieza a dar, y se empiezan a ausentar, se empiezan a alejar. Entonces la visión terrenal afectó lo espiritual. Porque para Dios lo más importante, mire, pues yo se lo he dicho, ¿verdad? Para Dios lo más importante no es que seamos ricos aquí en la tierra, sino que seamos ricos allá arriba. Claro que eso no implica, ¿verdad?, que no se pueda tener aquí en la tierra, pero el principio que el Señor establece es: busca primero el reino de Dios y lo demás Dios lo va dando. Entonces mire, porque a veces en el proceso se dan situaciones bien difíciles. Ahorita estos días estaba escuchando yo a un pastor, y él contaba de un su vecino que lo evangelizó y todo, y el vecino se convirtió, y ya lo escucharon, ¿verdad? Yo creo que algunos lo escucharon. Pero lo tremendo es que cuando ya se convierte, y él vivía de negocios turbios, y entonces cuando se convierte llega un momento en el que él dice: a ver, dime cómo es bien, cómo se hace. Y ya le empieza a decir él: mira, tienes que vivir así, 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 así. Entonces dice él: bueno, voy a vivir dignamente, ya no voy a hacer las movidas que hacía antes. Y empieza a venírsele la debacle encima. Se empieza a quedar sin trabajo, se empieza a empobrecer, y deudas, y pagar, y esto, lo otro, y pasa un mes, 2, 6, un año, año y medio. Y lo tremendo es, ¿verdad?, que mire, cuando uno le pregunta y uno dice, y uno empieza a ver eso, uno dice: Dios mío, ¿en qué lío lo metí, va? Pero no es uno, sino que es el Señor. Ahora mire qué tremendo, ¿qué estaba haciendo el Señor? Limpiándole su economía. Y después un día llega un millonario: ¿usted es fulano de tal? Sí. Ah, bueno, tengo un trabajo para usted, pero yo solo hago trabajos legales, le dijo él, ya no hago lo que hacía antes. Ah, no, sí, por eso lo vengo a buscar. Tengo este trabajo, tanto, y aquí le dejo dinero para que empiece a trabajar y todo. Y bueno, vino una restauración. Pero al principio, ¿qué fue? Le quitaron todo lo terrenal que estorbaba su visión espiritual. Amén. Por eso, mire, a veces Dios nos quita, pero no es porque Dios es malo, todo lo contrario, porque eso nos está estorbando, nos nubla la visión, no nos permite ver más allá. Ahora mire, entonces, dice,
Le dice, eres ciego, hay que tener visión. Dice, desnudo. Este está fácil, ¿verdad? Si le dice que está desnuda, ¿qué es lo que le falta? Entonces, mire, uno debe de saber cubrirse, ¿verdad? Uno debe de saber cubrirse. Fíjese que la cobertura no es algo que a uno le lancen a la fuerza, sino que es algo que uno debe de querer. Amén. Por ejemplo, usted va y se acuesta todas las noches y usted sabe si se pone o no se pone su colcha encima. Amén. Pero eso depende de cada uno. Si a uno le tiran una y uno tiene calor, ¿qué va a hacer uno? Uno la va a aventar, ¿verdad? Le va a estorbar. Entonces mire qué tremendo, porque la cobertura es algo que uno toma la decisión. Entonces cuando va a llover le dicen a uno, ¿verdad? El pronóstico del tiempo dice, va a haber tormentas eléctricas, va a caer tormenta, granizo, etcétera. Saque su paraguas. Ya le dijeron a uno, pero depende de uno. Si usted va en la calle y de repente empieza el granizo y todo, si sacó sombría, y si no sacó sombría, ahí va, pim, pum, ay, ay. ¿De qué se recuerda en ese momentito? Bien dijo la del clima, pero es que sacara sombría. Pero ¿por qué no llevó? Entonces, de la misma manera, viene el Señor y pone la cobertura ahí delante de nosotros. Pero depende de nosotros meternos debajo. Amén. Por eso viene y el consejo que le dan a Ruth, se recuerda, Noemí le dice, mira, haz lo que yo te digo y vas a salir adelante tú y yo también. ¿Por qué? Porque si le iba bien a Ruth, le iba bien a ella. ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, vas a esperar. Y ahorita en la noche, a la hora que ya están descansando y todo, tú vas a ir. Y entonces escondidas, te vas a poner a los pies de él y vas a jalar la colcha y te vas a cubrir con ella. Y entonces cuando él te descubra y te diga, hey, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Quién anda ahí? Tú le vas a decir, soy tu sierva Ruth, que me he venido a refugiar. ¿Se recuerda? ¿Qué le dijo? Debajo de tus alas. Y entonces lo hace así. Pero dése cuenta, ese era el consejo. Dependía de Ruth si lo hacía o no. Por eso, mire, eso nos lleva al siguiente, verso 18 del capítulo 3. Viene el Señor y le dice, te aconsejo. Mire, ¿qué es un consejo? Un consejo no es ni una orden, tampoco es una ley. ¿Qué es un consejo? ¿Usted ha pedido consejo alguna vez? ¿Sí? ¿Y hizo lo que le dijeron? ¿Uno lo hace o no lo hace? Eso es un consejo. Uno dice, a ver, necesito un consejo, hermano. ¿Qué piensa usted de esto? Y empieza uno a escuchar, bueno, yo pienso esto y esto, ¿verdad? Y yo siempre cuando me vienen a decir, les digo, pero la decisión es suya. Eso es como yo lo veo. ¿Por qué digo eso? Porque a veces no le cuentan a uno toda la historia, ¿verdad? A uno le cuentan nada más que nadó de pechito, de espalda y todo, pero no le cuentan a uno que se estaban ahogando, ¿verdad? Usted dice, fui a la playa, ¿y cómo te fue? Calidad. Lo que no cuenta es que lo sacaron los salvavidas. Entonces a veces cuando alguien va a pedir consejo, y digo yo, ¿será que? A veces uno siente y dice, se me hace que no me está diciendo toda la historia. Pero entonces uno da un consejo, no es una imposición, no es algo que se tiene que hacer, sino que es una opción, ¿sí? Por eso le dicen a Ruth, mira, te voy a aconsejar, si haces lo que yo te digo, te va bien. En otras palabras, si no haces lo que yo te digo, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque ella no era de Israel. La única forma en la que ella pudiera ser, recuérdese que la Odisea, ¿cuál fue su problema? Que la vomitaron, no la pudieron integrar. Entonces a Ruth viene Noemí y le dice, mira, si haces lo que yo te digo te va a ir bien. ¿Por qué? Porque te vas a integrar, vas a entrar y vas a formar parte de Israel. Entonces viene y dice, entonces me conviene. Y entonces hace lo que le dicen. Si no lo hubiera hecho, ¿sabe qué?
la hubieran vomitado, hubiera terminado saliendo de Israel. ¿Por qué? Porque no lo hubieran aceptado. Entonces mire, dice, te aconsejo que de mí compres. Entonces, fíjese que esta iglesia tenía capacidad o recursos financieros, pero no tenía recursos espirituales, no tenía medios espirituales. Entonces lo que nosotros tenemos que procurar es tener esa capacidad y esos recursos espirituales. ¿Cuáles son esos recursos espirituales? Parte de esos recursos son los dones. ¿Se recuerda? Viene el Señor y dice, y recibiréis poder, ¿qué? Cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, esa venida del Espíritu Santo era precisamente la dotación, ¿verdad? La riqueza que necesitaba la iglesia. ¿Para qué? Para poder ir hacia adelante. Recuérdese que dice que crecía la palabra y aumentaba el número de los discípulos. Crecía la palabra y también la fe aumentaba. Crecía la palabra y la iglesia se expandía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Tener esa capacidad y esos recursos espirituales, porque los recursos físicos, materiales, eso es secundario. Fíjese que el apóstol Germán, él tiene un dicho que él dice, ¿verdad? Él dice, una visión grande es una provisión grande. Una visión corta, también así va a ser la provisión. Y si no hay visión, dése cuenta qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en función de la visión es como Dios va a traer. La visión del templo, se recuerda, el templo que construyó Salomón, la visión era una casa grande, pero esa visión, ¿quién la tuvo? David. Porque aunque se le llama el templo de Salomón, es porque él lo construyó, no porque a él se le ocurrió. El diseño, dice la Biblia, ¿a quién se lo dieron? No se lo dieron a Salomón, sino que se lo dieron a David. Y David le dice, mira Salomón, ven, yo te voy a explicar cómo es el diseño, porque así fue como el Señor me lo dio a mí. Y entonces viene y le empieza a explicar por qué se tenía que construir el templo, por qué se tenía que construir de esa manera, con qué materiales, por qué razón con esos materiales. Todo se lo explicó. Pero la visión, ¿de quién era? De David. Entonces mire qué tremendo, porque uno no puede agarrar una visión prestada. ¿Qué le pasó a Salomón cuando la visión de David se acabó? Se desvió. Dice que solo terminó de construir el templo, porque al mismo tiempo que construía el templo, dice que también él iba construyendo su casa. Y terminó los dos al mismo tiempo casi. Y solo termina eso. Y se desvía y se va detrás de otros dioses. Empieza a construir templos idolátricos por todo Israel, porque era lo que sus esposas le pedían. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Que tenía una visión, pero una visión prestada. Y sí, mientras se desarrolló esa visión, todo salió bien. Solo se acabó la visión. Porque, hermano, la visión del templo era esa. La visión de David, ¿cuál era? Él decía, yo habito en una casa artesonada, bonita y todo. Y el Señor, el arca del Señor, ¿en dónde está? En una covacha. Dijo, no puede ser así. Y entonces nace la visión. Ahora mire qué tremendo, porque por esa razón, fíjese que una de las cosas que uno tiene que ver es que a uno lo capacitan, ¿verdad? Le enseñan. Pero no puede uno agarrar una visión prestada. Uno agarra ciertos elementos. ¿Qué era lo que tendría que haber hecho Salomón? Ok, recibe la visión de David. ¿Qué tenía que hacer él? Mientras esa visión se desarrollaba, tenía que nacer una propia, un proyecto entre Dios y él. ¿Por qué? Porque ese proyecto que él venía, esa visión que venía desarrollando era el proyecto entre Dios y David. Ahora, ¿qué tenía que hacer él? Mi padre y el Señor idearon este proyecto. Señor, ¿cuál va a ser el proyecto entre tú y yo? ¿Verdad? Pero no lo hizo. Por eso, mire, nosotros formamos parte de un ministerio y hay una visión dentro del ministerio y agarramos esa visión, pero tenemos que desarrollar una visión para acá, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos avanzar y que podamos llegar más lejos de donde hemos llegado, porque si no, nos estancamos y cuando uno se estanca,
empieza a haber problemas. Amén. Mire entonces, Dios mío, usted habla demasiado y ya se nos fue el tiempo. ¿Qué número íbamos? Verso 18, ¿verdad? Ok, dice: te aconsejo que de mí compres. Entonces mire, así rápidamente. 11. Buscar soluciones en Dios, no buscar soluciones terrenales. Por eso es que esta iglesia le dice: Señor, te voy a aconsejar, compra de mí. ¿Qué tienes que comprar? Oro refinado. Entonces, mire pues, se lo voy a poner con otro color a ver si este pinta. No. ¿Qué tenía que comprar? Oro refinado. Ah, sí, refinado en fuego, eso es importante. ¿Por qué? Estas son las pruebas aprobadas. Porque hay pruebas que no están aprobadas, ¿verdad? El problema con las pruebas que uno no aprueba es que lo vuelven a meter ahí. Sí, de verdad. Dice, ¿qué más le dice? Vestiduras blancas para que te vistas. Entonces, ¿se recuerda qué son las vestiduras blancas? Son buenas obras. ¿Qué más le dice? Que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Eso es la administración del alma. Cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que hay que confesar uno sus pecados. Dice, y finalmente le dice, colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Entonces, si usted se recuerda el ciego que hablábamos al principio, ¿a dónde lo mandaron? Al estanque de El Siloé. Cuando usted va a ver Siloé, significa enviado. ¿Y enviado qué es? En griego, ¿cómo se dice enviado? Apóstolos. Exacto. Entonces dice, colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Esa es la palabra y la revelación apostólica. Por eso es que quienes escribieron el Nuevo Testamento, ¿verdad?, a quienes inspiró el Señor para escribir el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran? Eran todos ellos apóstoles. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo a esta iglesia? Tú necesitas palabra, necesitas revelación apostólica. ¿Para qué? Para que tu visión espiritual se aclare, que dejes de tener ese estorbo en tu visión. Dice ahí, verso 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, este es uno que ya lo hemos tocado en otras oportunidades, ¿verdad? Aceptar la disciplina. Porque el que no acepta la disciplina, ¿qué dice la Biblia? Eso, es que es pesada la palabra, ¿verdad? No sé si alguna versión dice diferente, pero dice, si no se acepta la disciplina y la corrección, entonces dice, seríamos hijos bastardos, es decir, que no tenemos nosotros progenitor. Dice ahí, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. En la carta a los Hebreos también dice, ¿verdad?, que todo el Señor a todo el que toma por hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Fíjese que sería bonito ver que ahí dijera, todo el que recibo por hijo, le doy amor y lo consiento y lo abrazo, y si se porta mal, entonces lo disciplino. Lo primerito que dice es, al que agarro por hijo, lo disciplino. Claro, eso no quiere decir que no nos ama. Si nos agarró por hijos, de entradita, ¿qué va ahí de por medio? Es el amor del Señor. Pero parte de su amor es que nos disciplina, que nos corrige. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, ¿qué más necesitamos ahí?
espíritu de arrepentimiento. Porque cuando uno pierde esa capacidad de arrepentirse, uno ya está mal. Cuando llega la Santa Cena, uno tiene el pan en la mano, la copa en la mano, y uno empieza a decir, a ver, pero yo no, este mes salí bien, no, este mes no pequé. Ahí hay problema, ¿eh? No, este mes, Señor, yo creo que nada más, ¿qué sería? Un día que me enojé y otro día ahí que le toqué la bocina a alguien en el semáforo, pero de ahí, Señor, creo que este mes casi me lo eché perfecto. Ahí hay lío, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque ya no hay arrepentimiento, uno perdió la capacidad de reconocer sus propios pecados. Dice, y finalmente, verso 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo. Mire el verso 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré. Entonces, hay que saber oír y hay que saber abrir la puerta. Con esto cerramos. Ejemplo, la mujer de Cantares. ¿Se recuerda? Llega el Señor, toca la puerta, ¿y qué dice ella? Ay, no puedo abrir, Señor, ya me acosté. Y lo peor es que ya me acosté y me acabo de bañar y me eché mirra, y entonces aquí estoy, no me puedo mover, me hice el chelac y todo el asunto, entonces se me va a correr la pintura, ¿va? Entonces viene el Señor, ¿y qué hace? Dice que solo mete la mano por la ventana y le dice adiós, así dice Cantares, se despide y se va. Entonces dice que ella reacciona, dice, ¿qué hice? Entonces se levanta, abre la puerta, pero ya se había ido. Entonces a esta iglesia le dice el Señor, mira, yo voy a llegar y voy a tocar. Y esa mujer oyó, pero no abrió. Entonces le dice el Señor, si oyes y si abres, entonces voy a entrar. Entonces una de las cosas que nos sucede muchas veces es que así como la mujer de Cantares, oímos bien, oímos perfecto, no tenemos problema para oír. ¿El problema cuál es? Que no abrimos, ¿verdad? Calidad, Señor, excelente, nada más que aquí estoy, bien descansado. ¡Hala, qué buena, Señor! Sí, Señor, ese rema que mandaste hoy, Señor, sí, muy bueno, pero no abrimos. Y el problema es que si no abrimos, dice la Biblia, se va el Señor. Entonces fíjese, la visitación de Dios se va. ¿Cuál fue el problema de la Odisea entonces? Que el Señor los visitó muchas veces, pero nunca le abrieron la puerta. Entonces el Señor visitaba, pero como no le abría, se iba. Entonces que no nos pase a nosotros, que la visitación del Señor se nos vaya. Amén. Cierre sus ojos porque usted ya habló demasiado hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendecimos tu nombre, rogamos, Señor, suplicamos para que tú, Señor, en nuestras vidas, Señor, traigas un equilibrio, que tú, mi Dios, nos permitas, Señor, alcanzar esa estatura de perfección para encontrarnos contigo. Queremos ser hallados dignos de sentarnos, Señor, en tu trono. Queremos, Señor, aprender a establecer, Señor, el sacerdocio, a sentarnos, Señor, así como te sentabas tú, así como tú nos enseñas que debemos de sentarnos, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos y te suplicamos, Señor, ministra en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que podamos nosotros tener la visión correcta, Señor, que nosotros podamos entender la visión, Señor, así como hemos entendido la visión, Señor, que has dado sobre nuestras coberturas, que también así podamos entender, Señor, la visión que se desprende de ahí, Señor, para esta ciudad, para este lugar donde tú nos has puesto, que podamos funcionar, que podamos caminar, Señor, cada día bajo esa unción, bajo esa visión, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Haz tu obra en nosotros. No queremos ser, Señor, como la iglesia de la Odisea, sino que queremos ser apercibidos, Señor, y que al escuchar, Señor, el toque, Señor, al escuchar tu voz, podamos nosotros abrir, Señor, y que tú te quedes con nosotros, que participes con nosotros, que ministres nuestras vidas y nuestros hogares. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Ponte de pie en esta hora y vamos a entonar un canto
antes de retirarnos.